Muy bien, a ver, continuamos. Entonces estábamos viendo el capítulo 5 que consistía en liderazgo y hemos visto que la política es el compromiso de la empresa respecto a la seguridad, ¿no? Entonces la empresa se debe comprometer, habíamos visto un ejemplo, en procurar un lugar de trabajo seguro y saludable, ¿no? También habíamos visto los roles, que significa que en todo aspecto de seguridad todos debemos saber qué hacer en su momento, ¿no? Y lo habíamos visto también coloquialmente a través de una imagen, donde era un simulacro, ¿no? Y en este simulacro de algún accidente, todos estaban bien atendiendo, pero resulta que nadie había traído el botiquín, ¿no? Entonces resulta que también esta es una responsabilidad que debe ser asignada a alguien, ¿no? Entonces debemos contemplar todas las responsabilidades, de forma coloquial explicamos, que se deben considerar todas las responsabilidades respecto de la seguridad y salud en el trabajo. Porque tener un flujo de procesos, ¿no? Un flujo de procedimientos ante cualquier eventualidad bien claro, bien definido, donde las personas sepan qué hacer en ese momento, ¿no? Y luego tenemos que ver también, hay un cuarto ítem, que por ejemplo, este cuarto ítem no está, por ejemplo, en la ISO de gestión ambiental, ¿no? Este cuarto ítem es sobre la consulta y participación de los trabajadores. Se consideran, por ejemplo, consulta y participación de los trabajadores, porque habíamos dicho que los trabajadores son la parte interesada más relevante de este sistema de gestión, ¿no? Que es por ello que estamos haciendo este sistema, ¿no? Para proveer un lugar de trabajo y seguro para ellos, seguro y saludable. Y está dentro del capítulo de liderazgo, porque en el capítulo de liderazgo incluye lo que es el compromiso, incluye lo que es participación, ¿no? Entonces, este capítulo es muy, muy importante, si bien puede ser algo de repente no tan tangible, ¿no? Pero sí es uno de los más importantes, ¿no? Porque este capítulo básicamente es el resumen de lo que es el compromiso de la empresa, el compromiso de los gerentes, ¿no? La participación activa, no solo de los gerentes, sino también de los trabajadores, eso es lo que se pide, ¿no? Porque al final, quien está en la situación de peligro es el trabajador, ¿no? El trabajador es el que recibe esos decibeles altos todos los días, el trabajador es el que recibe esa ola calorífica todos los días, dependiendo de su lugar de trabajo, ¿no? Es el que está expuesto a niveles de ruido de repente insoportables, ¿no? Entonces, ellos son los trabajadores son los que tienen que participar activamente en mantener un lugar de trabajo seguro y saludable, porque los ojos del gerente no van a estar en todo lado al mismo tiempo, ¿no? En todo momento. Entonces, para eso se necesita la participación activa de los trabajadores, ¿no? Y no solamente como un tema obligatorio por un tema de cumplimiento, sino realmente como todo en este capítulo es una toma de conciencia, ¿no? Es decir, estar concientizados de que la seguridad depende de cada uno, ¿no? Entonces, si yo veo una situación insegura, tengo que reportarla y para que se tomen acciones correctivas, ¿no? De eso se trata, ¿no? No, de repente veo una situación insegura y me paso de largo pensando de repente alguien lo va a arreglar o de repente ya está siendo visto, ¿no? O tendré más cuidado la siguiente vez, ¿no? Entonces, esas cosas no deberían darse, ¿no? Lo que debe darse es una toma de conciencia activa, ¿no? Donde todos participen, donde todos sean vigilantes de la seguridad, ¿no? Como que debemos cuidarnos entre todos, ¿no? Ver alguna situación de peligro y reportarla para que se tome alguna acción correctiva, ¿no? Entonces, en eso consiste la consulta y participación de los trabajadores, ¿no? Consulta a nivel de preguntar, ¿dónde ves tú situaciones de trabajo que no son seguras, que no son saludables, ¿no? Por ahí de repente el trabajo de la tía de Karen, por ejemplo, no hubo una consulta a los trabajadores, o de repente los trabajadores participaron a través de un buzón de sugerencias y por ahí alguien dijo, ¿no? La comida que nos dan en el comedor es poco saludable, ¿no? Nos dan frituras, nos dan sopa fría, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso también es parte de la consulta y participación de los trabajadores, ¿no? Porque al final ellos son los que están comiendo, por ejemplo, en este comedor, ¿no? Ellos son los que participan de las actividades operativas, ¿no? Entonces, en eso consiste, ¿no? No necesariamente fue un gerente y probó la comida y estuvo allí, ¿no? Entonces, no necesariamente pasa por ahí, ¿no? Sino todos los trabajadores deben participar activamente en reportar cualquier situación que provoque inseguridad o una situación no saludable, ¿no? Como el caso de las frituras del comedor del campamento minero.
Y en este aspecto hay que resaltar un punto importante que, por ejemplo, según la ley de seguridad, en nos exige que las empresas tengan un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esto es algo por ley, ¿no? Donde hayan dos partes principales, ¿no? Los representantes del empleador y los representantes de los trabajadores, ¿no? Aunque, para ser sincero, todos somos parte de la misma empresa, ¿no? No sé por qué la ley tiene que hacer esa diferencia, ¿no? Como que los representantes del empleador tienen que ser los gerentes, ¿no? Y los representantes de los trabajadores, personal operativo, personal administrativo, ¿no? Cuando al final todos debemos ser parte de la misma empresa porque pasamos por un pasillo de una condición insegura y tanto el gerente como un trabajador o primario se puede lastimar, ¿no? Bueno, sin embargo, la ley hace esta diferencia, ¿no? ¿Quiénes pueden ser representantes del empleador? Dice personal de dirección y confianza, es decir, de nivel gerencial, ¿no? Nivel gerencial, porque esos puestos de niveles gerenciales generalmente son puestos de confianza, ¿no? Entonces, como que son representantes de la empresa, supuestamente, ¿no? Representantes del empleador, representantes de quien pone el dinero de los inversionistas, ¿no? De la empresa, ¿no? Muy bien, ese es un grupo. Y el otro grupo es representantes de los trabajadores, ¿no? Que básicamente son todos, son personas que representan al grueso de los trabajadores, ¿no? Que están allí, ¿no? Si es una empresa industrial, a los trabajadores operativos, a los que trabajan en almacén, a los trabajadores administrativos también, ¿no? Entonces, son diversas partes, ¿no? Yo creo que mejor sería, ¿no? Si en algún momento alguno de ustedes postula al Congreso y logra llegar al Congreso, que en vez de representantes del empleador, ¿no? Y representantes de los trabajadores, ¿no? Como que están haciendo una división dentro de la misma empresa. Yo creo que deberían ser aquí participantes de la empresa, ¿no? A nivel general y todo aquel que requiera, ¿no? Debe ser parte, ¿no? Puede ser, ¿no? Como nombre nada más, ¿no? Porque eso ya trae bastantes cosas, ¿no? Puede ser en igual parte, ¿no? De 5 gerentes y 10 trabajadores, ¿no? Podría ser un número, que se distribuya bien, ¿no? Pero que dé énfasis en que todos somos parte de la empresa, ¿no? Y que no existen divisiones como que una parte, otra parte, ¿no? Podría ser el empleador porque ellos son los que ponen el presupuesto, ¿no? Pero al final todos somos parte de la empresa y podemos exigir a todos que podamos mantener un trabajo seguro y saludable, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones de este comité de seguridad? Por ejemplo, dice aprobar el reglamento, o sea, debe haber un reglamento de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice el reglamento? Básicamente, lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer en un lugar de trabajo, ¿no? Debes utilizar tu equipo de protección personal de acuerdo a cada área de trabajo, ¿no? En algunos casos van a ser zapatos de seguridad, otros van a ser casco, otros van a ser lentes, otros de repente un mandil, ¿no? Depende de qué tipo de mandil, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, parte de un reglamento interno de seguridad y salud, ¿no? Entonces, son todas las acciones que podemos y otras que no debemos hacer, ¿no? Dentro de un lugar de trabajo, ¿no? Entonces, ya la empresa nos está poniendo reglas de cómo trabajar, ¿no? Luego dice aprobar un plan anual de capacitación. Estas son 3 funciones principales de un comité de seguridad, ¿no? Aprobar un plan de capacitación, ¿no? Es decir, que siempre, constantemente, durante el año, existan charlas que nos orienten sobre cómo mantener nuestro trabajo seguro y saludable, ¿no? Es decir, el uso correcto de los equipos de protección personal, ¿no? Las vías de acceso, las vías de salida, ¿no? El color de los símbolos, el color de la señalización, ¿no? Diversas alarmas a nivel auditivo que se deben utilizar y se deben identificar, que representan diversas situaciones, ¿no? Una sirena que representa, ¿no? O el sonido de una alarma que también representa, ¿no? O de una máquina que representa, ¿no? Y también qué se debe hacer, ¿no? O sea, llevar esas capacitaciones al lugar de trabajo, ¿no? También importante dentro de estas funciones del Comité de Seguridad es realizar inspecciones periódicas, ¿no? Es decir, muy bien, se ha planteado hacer un reglamento, se ha planteado capacitar, pero también nosotros como comité debemos evaluar las situaciones del, este, de la empresa, ¿no? Cómo están las áreas administrativas, las áreas operativas, ¿no? Cómo están funcionando las máquinas, si están con un mantenimiento al día, porque una máquina funcionando mal también trae consecuencias peligrosas, ¿no? Entonces, son acciones preventivas que debe realizar este comité, ¿no? Son los veladores de la seguridad en el trabajo, ¿no? Entonces, ellos son los responsables de que se pueda seguir manteniendo una cultura de prevención en el trabajo, ¿no? Es importante este comité, ¿no? Entonces, ¿por qué participan
son los representantes de la empresa, ¿no? Entonces, todos, puede ser uno de cada área, ¿no? También para que sea una parte común, ¿no? Entonces, todos ellos deben enfocarse en prevenir cualquier incidente que se pueda desarrollar en la empresa, ¿no? Entonces, importante mencionar la consulta y participación de los trabajadores. Hay dos ámbitos, un ámbito informal, ¿no? De repente, este, que podría ser a través de un buzón de sugerencias, a través de las comunicaciones constantes, ¿no? De los trabajadores en sí, para que se puedan dar algunas medidas, y otra es las medidas legales, ¿no? Formales, como este comité de seguridad, que por ley necesita que se esté implementando, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta norma que nos indica que debe haber un comité de seguridad de salud en el trabajo es un requisito que hay que cumplir, ¿no? Entonces, también esta norma nos dice que debemos cumplir los requisitos legales. Este es un requisito legal el cual debemos implementar, ¿no? Entonces, si implementamos este requisito legal, entonces sí podemos asegurar un lugar de trabajo seguro y saludable, ¿no? Luego vamos a pasar al capítulo 6, y en el capítulo 6 nos habla principalmente, la primera sección es sobre la forma como nosotros vamos a identificar peligros y evaluar los riesgos, ¿no? Vamos a poder determinar qué requisitos legales son necesarios implementar, ¿no? Como el caso del Comité de Seguridad. Esto es lo que nos dice el 6.1, ¿no? Primero, saber cómo identificar los peligros y los riesgos que tenemos acá, ¿no? Entonces, podemos tener diversas metodologías. Y el segundo punto es, la segunda sección es sobre plantearse objetivos en la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos lograr? ¿No? Acuérdense que en todo sistema de gestión nos planteamos objetivos, ¿no? En el sistema de gestión de calidad nos planteamos objetivos de la calidad, ¿no? Cómo queremos satisfacer mejor a los clientes. En el sistema de gestión ambiental también nos planteamos objetivos ambientales, ¿no? Como, por ejemplo, cómo mejorar nuestro desempeño ambiental, reduciendo emisiones tóxicas, ¿no? En este caso también nos planteamos objetivos de seguridad y salud en el trabajo que tienen que ver con cómo hacer un lugar de trabajo más seguro, ¿no? Por ejemplo, reducir indicadores de accidentes, ¿no? Tener una mayor satisfacción del trabajo por parte de los empleados, ¿no? Entonces, esos son objetivos que están relacionados con la seguridad y salud, ¿no? Entonces, también es necesario plantear esos objetivos para tener luego resultados medibles, ¿no? Para tener un objetivo medible y luego tener resultados medibles y saber que este sistema de gestión está funcionando, ¿no? Nos está haciendo de provecho. Entonces, para esta parte es importante identificar algunos conceptos, ¿no? Que creo que de repente ya los manejan porque sí, seguro han llevado cursos de seguridad laboral, ¿no? Entonces, solo para repasar, ¿no? Peligro laboral, vamos a llamarlo a cualquier condición o acto inseguro, ¿de acuerdo? Cualquier condición o acto inseguro que pueda producir daños, ¿no? O un deterioro en la salud, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, una alimentación en el comedor, una mala alimentación es un peligro laboral, ¿no? Porque provee una condición insegura para las trabajadoras, ¿no? Porque les va a deteriorar su salud, ¿no? Entonces, esto también. Tener, por ejemplo, ¿no? Un piso mojado, ¿no? En un área industrial, también es una condición insegura porque puede venir cualquier persona, se resbala y se cae y se hace golpe, ¿no? Y se daña, ¿no? Esas son condiciones inseguras, ¿no? Y acto inseguro ya viene por parte de las personas, ¿no? Por ejemplo, que la persona o cualquier trabajador se acerque a una máquina demasiado, ¿no? Cuando esta máquina tiene barreras de protección y esta persona simplemente de repente tiene que observar la máquina de cerca y evita esta barrera, la salta, se produce un acto inseguro porque podría causar lesiones si la máquina empieza a funcionar de una manera irregular, ¿no? Entonces, o que de repente las personas intencionalmente, bueno, no intencionalmente, sino, por ejemplo, ¿no? Dejan caer agua en un lugar de alto tránsito, ¿no? Entonces, y si no lo limpian, se está produciendo un acto inseguro, y que se dio un acto inseguro y se produce una condición insegura que puede provocar un accidente, ¿no? Entonces, todos estos son peligros laborales que existen, ¿no? Una condición o un acto inseguro, ¿no? Luego tenemos el riesgo laboral, que siempre cuando escuchamos la palabra riesgo, es igual a probabilidad, ¿no? El riesgo es igual a una probabilidad. ¿De qué? De que ocurran estos eventos
o a exposiciones peligrosas, ¿no? Que van a deteriorar la salud, ¿no? Entonces, si existe un riesgo, ahora existe una probabilidad de que cuando pasa una persona por una área mojada, se vaya a caer, ¿no? Se vaya a resbalar, ¿no? Existe la probabilidad que con una mala alimentación las personas suban de peso y por lo tanto tengan un menor desempeño en el trabajo, ¿no? Por causas de su salud, ¿no? Existe la probabilidad, ¿no? Entonces, este riesgo es igual a probabilidad, ¿no? Y se puede dar, como bien dice, ¿no? A eventos externos, a errores humanos, ¿no? O deficiencias en algún control, en algún procedimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si existe una mala alimentación en el comedor, entonces existe la probabilidad de que las personas estén malnutridas y no vayan a rendir. Entonces se da una condición insegura. ¿Y a qué se debió esto? A que hubo una falta de control en la alimentación, ¿no? Entonces, por eso se produjo. Esta es la causa que va a producir este riesgo, ¿no? Y finalmente tenemos lo que es el incidente laboral, ¿de acuerdo? Incidente lo vamos a llamar a cualquier suceso, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? En el cual ocurre o pudo ocurrir un daño o deterioro de la salud, ¿no? O incluso una fatalidad. En el caso de la tía de Karen, donde estaba en el comedor, estuvo ocurriendo un incidente laboral, ¿no? Porque se estuvo dañando o se estuvo deteriorando la salud de los trabajadores, ¿no? Llegaron con 70, entre los 3 meses subieron a 90 kilos, ¿no? Entonces, hubo un deterioro de la salud, ¿no? Entonces, en ese caso sí se ha dado un incidente laboral, ¿no? Cualquier suceso en el cual ocurrió un daño o deterioro de la salud, ¿no? O cuando uno pasa por un lugar prohibido como el de la fotito, ¿no? De acá. Y dice, hombres trabajando, acá está el letrero, y uno comete un acto inseguro y se pone a caminar por esta zona que está protegida, ¿no? Existe la probabilidad de que uno se caiga, se dañe, y se dio, la probabilidad acertó, y entonces tuviste un incidente laboral, ¿de acuerdo? La pregunta, la pregunta del día, ¿todos los incidentes se les puede llamar accidentes? ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿Todos los incidentes que ocurren se les puede llamar accidentes? A ver, por ahí Valerie nos dice que no. ¿Y por qué piensas que no? O César también nos dice que no. No, Alexis tampoco dice que no. ¿Y por qué consideran que no todos los incidentes se les puede llamar accidentes? A ver, dice, porque algunos tienen todas las advertencias y son errores de los trabajadores. Eh, bueno, ahí Valerie nos dice su opinión. A ver, César y Alexis, no sé si también podrían compartir su comentario. Profe, prácticamente el accidente, a veces, si hablamos en solo la ley, es cuando estás en el trabajo, ¿no? Que el accidente pase, ¿no? Por ocasión o consecuencia de en el trabajo. En cambio, siempre hay uno que a veces esos accidentes ocurren en horas que no son de trabajo, pero son en empresa. Entonces, eso como que a veces se desentiende un poco a la empresa también. Eso es lo que tengo de conocimiento, creo. Es algo por ahí, pero no estoy tan seguro. Pero no todos los accidentes son considerados, los incidentes son considerados accidentes. De acuerdo, ¿no? Entonces, de repente por ahí Alexis nos dice en el momento en que ocurre, Valerie nos dice en las condiciones en que ocurren, ¿no? Si uno tiene advertencia o no tiene advertencia, o son errores de los trabajadores o no. César, por ejemplo, nos dice que el incidente puede ser la probabilidad de que ocurra. El accidente es un hecho ya ocurrido, ¿no? Bueno, en este caso, incidente también es algo que ocurre o puede ocurrir, ¿no? En este caso es eso, ¿no? Incidente ocurre o puede ocurrir, ¿no? La norma, por ejemplo, nos dice que ese incidente no ocurre o puede ocurrir, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a decirle que el accidente es un tipo de incidente con daño o deterioro, ¿no? O sea, cuando ocurre un accidente es porque ya ha habido un hecho en el cual, o un suceso en el cual la persona ha podido, bueno, ha salido dañada, ¿no? O sea, tiene un deterioro, por más que sea un golpe, ya existe un deterioro o un daño en su salud, ¿no? Entonces, por eso decimos que no todos los incidentes son accidentes, ¿no? Porque los incidentes, como bien nos dice, son sucesos en el cual pudo ocurrir, ¿no? Un deterioro de la salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, que yo me resbale, ¿no? Pero que no me haya hecho daño, ya es un incidente, ¿no?
Entonces, pero el accidente ya es cuando, por ejemplo, yo ya me resbalé y me caí y me golpeé, ¿no? Entonces ya hay un daño y deterioro en mi salud. ¿De acuerdo? Entonces es por eso que se dice que no todos los incidentes son accidentes, ¿no? Más allá de que de repente pueda tener culpa algún trabajador, ¿no? Más allá de que pueda tener culpa algún trabajador o no se pusieron de repente las advertencias adecuadas, eso también no impacta en que llamemos accidente o incidente, o también que de repente se da en horas de trabajo o fuera de la jornada laboral, eso también no va a impactar en que lo llamamos accidente o incidente, porque al final el criterio al cual nosotros vamos a llamar que un incidente es accidente cuando se da un deterioro en la salud, cuando se ha dado un daño. ¿De acuerdo? Por más pequeño que sea, si se da un daño o un deterioro, ya se le llama un accidente, ¿no? Incidente es todo aquel que ocurrió como el accidente, pero que también pudo ocurrir un daño, ¿no? O sea, como le decía, ¿no? Hay una condición insegura de agua en un pasillo. ¿No? Yo me resbalo, pero no me produzco ningún golpe, ¿no? Es algo bien librado. Bueno, se puede considerar un incidente. Pero hay que tomar en cuenta que todos los incidentes tienen que ser registrados, tienen que ser identificados, ¿no? O sea, si bien, bueno, felizmente no tuve un daño en la salud, pero a otra persona le ha podido ir peor, ¿no? Entonces, por eso es que la norma nos hace pensar en que los incidentes deben todos ser identificados, deben ser nombrados, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda tomar acciones preventivas o correctivas sobre cada situación, ¿no? Porque un incidente es el efecto de que ocurre una condición de auto inseguro, ¿no? Y por lo tanto existe una probabilidad de que ocurra. ¿No? Entonces está latente esa probabilidad de que alguien salga lastimado, ¿no? Entonces, el incidente es el efecto, la situación latente que puede producir un daño en la salud, ¿no? Entonces, debemos estar atentos a cualquier incidente que se pueda estar presentando. Uh -huh. Bueno, acá tenemos una tablita que nos ayuda de repente a entender la diferencia entre peligro, riesgo o incidente. Habíamos dicho peligro, por ejemplo, es toda condición o acto inseguro que se pueda presentar, ¿no? Y que, como dice aquí, pueda causar un deterioro en la salud, ¿no? Por ejemplo, el ruido generado por una máquina compresora de aire es una condición insegura, ¿no? ¿Por qué? Porque el ruido podría dañar los oídos, ¿no? Una prensa, ¿no? Esas que aplastan, ¿no? Sin guarda de protección también es una condición insegura. Porque puede causar un daño a una persona que por ahí, sin cuidado, mete la mano y se aplasta la manita, ¿no? Levantar una carga con la espalda doblada o mal doblada, en todo caso, ¿no? Ya medio encorvadito. Es un acto inseguro porque eso también te puede causar un daño, ¿no? Como dice aquí, puede causar una lesión en la salud, ¿no? Un piso resbaloso con cera también es una condición insegura porque puede causar un daño en la salud, ¿no? Las fibras de asbesto en el aire, ¿no? También pueden causar un daño en la salud, ¿no? Una condición insegura, ¿no? Todos estos son peligros porque son condiciones o actos inseguros que pueden producir una lesión en las personas. Riesgo, ¿cómo lo entendemos con riesgo? Con la probabilidad, como dice aquí, la probabilidad de ocurrencia del evento que va a causar un daño en la salud, ¿no? O que puede causar un daño en la salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, ante una situación de un ruido excesivo, existe la probabilidad de que exista un daño al sistema auditivo, ¿no? Ante una prensa sin guarda, existe la probabilidad de un atrapamiento de extremidades, no brazos o piernas. Ante un mal levantamiento de carga, existe la probabilidad de un sobreesfuerzo en la zona lumbar. Ante un piso resbaloso, existe la probabilidad de caída en el mismo nivel. Ante una situación de fibras de asbesto en el aire, bueno, el asbesto es un agente contaminante de los pulmones que incluso puede traer cáncer pulmonar, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo atrás, había una empresa que fabricaba diversos, ¿cómo se llaman? No equipos, sino como que techos con paredes prefabricadas con material de asbesto, ¿no? Tenía una fábrica en cual
construía como paredes con material de asbesto, ¿no? Asbesto, cemento, era una combinación. Ya desde hace muchos años atrás fabrica, ¿no? Pero llegó un tiempo en que se identificó que el asbesto, por ejemplo, era un material muy contaminante y que traía problemas en la salud, ¿no? Entonces, esta empresa dejó de utilizar el asbesto eh, como un material, como un insumo, como una materia prima, ¿no? Pero sin embargo, hubo varios años en que los trabajadores estuvieron en ese mismo ambiente donde había el asbesto en el aire, ¿no? Entonces, estuvieron respirando ese aire porque no tenían protección, entonces al final a algunos de ellos les ha traído problemas respiratorios, les ha traído eh, incluso en algunos cáncer pulmonar, ¿no? Entonces, estar expuestos a ese ambiente donde el asbesto es como, ¿cómo les digo? A ver, no sé si conocen, eh, ¿cómo se llama cuando la ropa se deshace? Es como polvo, pero como pelo de gato, algo así, algo parecido, ¿no? Solo que más chiquitito, más ¿Como fibras? como fibras, son como fibras, correcto, ¿no? Entonces son como fibras, algunas diminutas, otras más microscópicas, y que están en suspensión en el aire, ¿no? Entonces, esto venía en bolsas, ¿no? Todo, como si fueran pelusas también, no fibras, ¿no? Entonces, esto lo combinaban con cemento para hacer una mezcla y que tenga cierta densidad, ¿no? Cierta dureza, ¿no? Entonces, pero este asbesto estaba en suspensión en el aire, ¿no? Por la forma como se trataba, como se levantaba el material, ¿no? Entonces, las personas que estaban en este ambiente industrial estaban expuestas a una situación de peligro. ¿Cuál era? Que hay fibras de asbesto suspendidas en el aire. Entonces, existía el riesgo o la probabilidad de que puedan tener un daño a su sistema respiratorio. A algunos les ha dado un daño respiratorio, a otros felizmente no han tenido ese problema o de esa magnitud, ¿no? De todas formas, existe el riesgo o la probabilidad de que si tú estás en un ambiente con asbesto suspendido en el aire, con el tiempo tú vayas a tener un daño respiratorio, ¿no? Porque no es algo que yo respiro asbesto y al momento ya estoy que me muero, ¿no? Sino es algo crónico, ¿no? Es respirar asbesto años tras años, ¿no? Entonces ese asbesto se va acumulando en tus pulmones, ¿no? Se va almacenando, ¿no? Y no lo expulsas, ¿no? Entonces, esas fibras de asbesto, que es plástico, ¿no? Entonces, van contaminando tus pulmones y al final puede desencadenar en un daño en tu sistema respiratorio, ¿no? Entonces, existió ese riesgo de un daño al sistema respiratorio. En algunos casos no se presentó, en otros casos sí y con severidad, ¿no? Entonces, esta es, por ejemplo, la diferencia entre un peligro y un riesgo. Y el incidente es eh, el suceso que ocurre o puede ocurrir y que va a deteriorar nuestra salud, ¿no? En el caso del asbesto, el suceso que va a ocurrir, por ejemplo, ya es una enfermedad a las vías respiratorias, ¿no? Desde, por ejemplo, un asma, ¿no? Un asma crónico, ya, por ejemplo, si antes no tenías y de repente a algunos trabajadores les empezó a aparecer el asma, ¿no? Porque ya sucedió este daño, ¿no? Al deterioro de la salud, ¿no? Entonces, esto es puntualmente lo que va a pasar, ¿no? Luego de esta probabilidad de que están sobreexpuestos a un daño respiratorio, puede ocurrir una enfermedad a las vías respiratorias, ¿no? Desde que te da asma hasta que te pueda dar un cáncer pulmonar, ¿no? Entonces, esta es una situación de peligro, ¿no? Y, por ejemplo, en otros casos, ¿no? El ruido que genera la incompresora. Existe la probabilidad, bueno, de que te dañe el sistema auditivo, ¿no? ¿Y cuál va a ser el incidente? Hipoacusia, quiere decir que ya no vas a escuchar, ¿no? O una prensa sin guarda, existe el riesgo, la probabilidad de que tus partes, manos, piernas se queden atrapadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el incidente? Lo que puede ocurrir, ¿no? Que te hagas alguna herida o peor, que pierdas una extremidad, ¿no? De igual forma, si levantas mal una carga, existe la probabilidad de que te dañes tu zona lumbar, ¿no? ¿Y cuál va a ser el incidente? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que te dé una hernia, que te dé una lumbalgia, ¿no? O si estás con un piso resbaloso, existe la probabilidad de que te caigas y te resbales, ¿no? ¿Y cuál va a ser el incidente? ¿Qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Una contusión, una fisura o una fractura. ¿De acuerdo? Entonces, estos son ejemplos de peligro, riesgo e incidente, ¿no? A ver si por acá no les está diciendo. A ver, ¿quién me podría dar de repente un ejemplo entre peligro, riesgo y,
e incidente. A ver, por ejemplo, Areli dice accidente ocasiona daños y los incidentes no necesariamente. Correcto, Areli, ¿no? Alexi dice incidente en sí es la consecuencia. Me confundí. Está bien, perfecto, ¿no? ¿Quién podría dar un ejemplo, a ver, de peligro, riesgo, incidente? A ver, pensemos un minuto y me lo pueden decir ahora. Profe, ¿A ver, quién tiene un ejemplo? A ver, Tamara. un peligro podría ser cables expuestos o que están, o bueno, que no están en buen estado. El riesgo sería un cortocircuito o un incendio, algo así podría ser. Y el Claro, incidente sería como quemaduras o daños a la propiedad también. correcto, Tamara, ¿no? Entonces, el peligro es la situación insegura, ¿no? Por ejemplo, cables de electricidad sin la debida protección, nos da la probabilidad de que exista un cortocircuito, ¿no? Entonces, ese es el riesgo. Y el incidente es que pueda generar quemaduras o un incendio, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir. Correcto, Tamara, ¿no? Entonces, un buen ejemplo. A ver, Alexis nos dice, el peligro se da una situación insegura cuando hay un llenado de combustibles en gasolinera, ¿no? Pero en este caso, ¿cuál sería la condición insegura, no? Aquí tendrías que especificar, Alexis, qué está pasando de forma incorrecta, que no se esté llenando correctamente de repente. También puede ser, profe, en la gasolinera se ve que a veces no hay residuos en el piso, entonces puede generar resbalones o caídas, caída al mismo nivel y incidente puede ser contusión, fisura o fractura. Correcto, ¿no? Entonces hay una situación insegura, ¿no? Por ejemplo, en el lleno de combustibles, incorrectamente hace que se caiga el combustible, ¿no? Entonces hay un riesgo por esa explosión, incendio o la probabilidad de que alguien se resbale y un incidente puede ser quemadura con muerte o de repente golpes o contusión. Perfecto. A ver. Kenneth nos dice, el peligro es que hayan gradas que van hasta un cuarto piso sin barandales. Uy, eso sí existe bastante, especialmente, bueno, en construcción, ¿no? Riesgo, caída desde alto nivel, ¿no? Perfecto, existe esa probabilidad. Y el incidente, fractura, contusión o muerte. Perfecto, Kenneth, ¿no? Ese es un buen ejemplo. Stephanie nos dice, el peligro es que existe un piso resbaloso, ¿no? El riesgo es la probabilidad de que existe una caída al mismo nivel y el incidente son fracturas o alguna contusión. Perfecto, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un peligro, un riesgo y un incidente. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, creo que está quedando bastante claro este tema. A ver, sigamos. Bueno, los riesgos, vamos a valorar los riesgos, ¿de acuerdo? Esa probabilidad de ocurrencia, ¿cómo la vamos a valorar? En base a dos criterios, ¿no? La primera es la frecuencia, es decir, con qué recurrencia se produce un evento. Y para eso entonces necesitamos estadísticas, ¿no? Necesitamos conocer cuántas veces se ha presentado este evento anteriormente. Si decimos, por ejemplo, piso resbaloso, ¿no? Existe el riesgo de que, como decía Stephanie, por ejemplo, existe el riesgo de una caída al mismo nivel por un piso resbaloso. ¿Cuántas veces se han caído las personas por este piso resbaloso? Eso nos va a decir, por ejemplo, la frecuencia, ¿no? Entonces, si siempre se está dejando este piso resbaloso, o es un piso resbaloso, o sea, de por sí ya es resbaloso, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces las personas se caen, ¿de acuerdo? Se resbalan, mejor dicho, ¿no? Entonces, esto nos va a dar, por ejemplo, la frecuencia, la cantidad de veces, ¿no? Y la cantidad de veces, donde está acá mi frecuencia, puede ser algo común, algo recurrente, o el caso contrario, que es casi imposible que suceda, ¿no? Entonces, tenemos un piso que es resbaloso de por sí, ¿no? ¿Cuántas veces ha ocurrido que alguien se ha resbalado? Entonces, puede ser algo que casi siempre, o algo que casi nunca. Entonces, podríamos clasificar los riesgos en base a su frecuencia.
Y otro ítem para clasificar los riesgos es la gravedad, ¿de acuerdo? Es decir, la consecuencia, ¿no? ¿Qué tan fuerte fue el daño, ¿no? La pérdida o lesión, ¿no? Por ejemplo, entonces, si yo estoy en un piso resbaloso, me resbalo, ¿no? Entonces, ¿qué tan fuerte o qué tan grave es este evento que daña mi salud? Puede ser algo menor, puede ser, bueno, de repente un simple golpe, ¿no? O de repente es un golpe que me produce un dolor temporal, ¿no? De repente 2, 3 días estoy con ese golpe, o de repente me produce un tema permanente, ¿no? Ya de aquí me caigo y ya voy a tener una lesión que siempre la voy a recordar, ¿no? En alguna extremidad. O de repente es una fatalidad donde ya las personas fallecen, ¿no? O algo catastrófico que ya puede ser un daño de grandes magnitudes. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una caída al mismo nivel por un piso resbaloso, de repente es algo común, ¿no? Que se está dando, ¿de acuerdo? De repente es algo que se está dando con común. ¿Y cuál es el daño que sea o la gravedad? De repente es algo temporal, ¿no? Un golpe y te duele unos días, ya, es algo temporal, ¿no? Entonces estamos viendo que cae en un cuadrante de color amarillo, ¿no? Y nos vamos a ver entonces a nuestra leyenda. Si es de color amarillo, significa que es un riesgo medio, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma nosotros vamos a valorar los riesgos, ¿no? Es un riesgo medio. Por ejemplo, a ver, tenemos otro caso, acá nos decía Kenneth, por ejemplo, ¿no? Tenemos el riesgo desde caída desde alto nivel, ¿no? ¿Con qué frecuencia puede ocurrir este peligro, ¿no? Este incidente? De repente podría suceder, como dice aquí, ¿no? Podría suceder, ¿no? ¿Por qué? Porque es un lugar de alto tránsito, entonces podría suceder. Entonces hay una frecuencia relativamente media, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si esta persona se cae desde alto nivel, ¿no? Por ejemplo, Kenneth nos dice que podría venir como un incidente de la muerte, ¿no? Entonces es una fatalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos ubicamos en este cuadrante de color rojo. Entonces, este riesgo, el riesgo de caída desde alto nivel, desde el cuarto piso, ¿no? Porque son gradas sin barandales, nos representa un riesgo alto, ¿no? Entonces hay que tomar cuidado en base a este riesgo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el otro ejemplo que nos dieron, ¿no? Sobre el llenado de combustible. De repente estamos llenando mal el combustible, ¿no? Pero se rocea el combustible, ¿no? Pero ¿cuánto se rocea esto? De repente es solamente una vez al mes, de repente unas gotas que se cae o un chorro, porque de repente es solamente cuando está lleno el tanque, ¿no? Entonces, puede suceder casi imposible, ¿no? Ahora, ¿qué podría ocurrir? De repente un daño temporal o un daño permanente, ¿no? De todas formas, cae en una sección de color verde. ¿Y qué significa este color verde en nuestro nivel de riesgo? Significa que es un nivel bajo, es un riesgo bajo, ¿no? Dependiendo del tipo de riesgo que nosotros hayamos identificado y clasificado, entonces nosotros vamos a tomar alguna acción correctiva o preventiva, ¿no? En este caso preventiva, ¿no? A los riesgos bajos, bueno, de repente no les vamos a tomar mucha importancia porque son riesgos bajos, ¿no? Pero a partir de un riesgo medio ya podemos empezar a tomar algunas acciones, ¿no? Y a los riesgos de nivel alto ya hay que darles mayor presupuesto para poder evitarlos, ¿no? Entonces, si sabemos que este riesgo de caerte desde el cuarto piso es un riesgo alto, entonces yo debo colocar barandales porque si bien podría suceder, pero podría ser una fatalidad, ¿no? O sea, es algo gravísimo, ¿no? Entonces, por eso yo debo tomar cuidado, entonces colocar barandales, colocar avisos, comunicar constantemente el peligro que se está dando, ¿no? Entonces, tengo que tomar más acciones preventivas. A ver, chicos, acá hay una actividad para hacer, creo que sí tenemos unos minutitos. Vamos a pasar a nuestra hoja de trabajo. Acá estamos viendo, es una persona que está haciendo limpieza de ventanas desde el exterior. Imagínense que está en el 10º piso. ¿Ya? Está en el 10º piso. Entonces ingresen por favor a lo estoy colocando a continuación. ¿No? Ingresen a este link por favor, para que ustedes puedan identificar ¿qué les he puesto? Les he puesto para que identifiquen peligro, riesgo e incidente, ¿de acuerdo? Peligro, riesgo e incidente de esta situación, que es lo que ustedes están viendo, es una persona que limpia ventanas desde afuera en estas condiciones, ¿no? Sentadito en un asiento, con su baldecito al costado con agua y jabón, ¿no? Su casquito, sus arneses, ¿no?
Entonces, identifiquen cuál es el peligro, cuál sería el riesgo y cuál sería el incidente, ¿no? Para esta persona que está trabajando en estas condiciones. Imagínense que está en el piso 10 de un edificio. Entonces, mirar abajo ya se ven las personas como hormigas, ¿no? Entonces, aparte, otras condiciones de aquí, hay viento, o sea, en el piso, a la altura de un piso 10, hay viento, corre el viento, ¿no? Entonces puede que se esté moviéndose u oscilando, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces, estos arneses se sujetan desde el techo, ¿no? Y esta persona tiene que estar en una posición estable, ¿no? También, ¿no? Sin moverse mucho, ¿no? Entonces, ¿qué peligro implica para esta persona, ¿no? ¿Cuál es el riesgo y cuál es el incidente? A ver, chicos, tenemos esta parte. Mm, ¿Cómo se hace para compartir? Acá dejo de presentar. Y voy a presentar ahora. Entonces, completen peligro, riesgo e incidente. Ujú. A ver, vamos a ir leyendo algunos comentarios. Y me parece importante, voy a comenzar con el compañero Kenneth, desde aquí abajito. A ver, mira, quiero arreglar esto. Kenneth ha colocado algo importante, ¿no? ¿Cuál es la condición insegura que se está presentando? Por ejemplo, él pone cuerdas viejas o en mal estado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que podría causar un daño en la salud, ¿no? O un deterioro en la salud, ¿no? Que estemos utilizando equipos viejos o equipos ya con el tiempo de vida ya pasó, ¿no? Entonces, equipos malogrados. Eso implica
¿cómo se dice? Una condición insegura, ¿de acuerdo? El solo hecho de tener un trabajo en altura no necesariamente te implica un peligro, ¿no? Tiene que haber una condición que podría generar esta condición insegura, ¿no? Si no, podemos decir que cualquier tipo de trabajo implica un peligro, ¿no? Pero hay que identificar esa condición o el acto inseguro que se puede estar dando, ¿no? De repente, un acto inseguro, podríamos suponer que esta persona no está usando arneses. Eso podría ser un acto inseguro de parte de esta persona, ¿no? O un acto inseguro podría ser que por ejemplo, ¿no? Cuando hay limpieza, también hay una persona arriba que está supervisando los arneses, ¿no? Entonces, el estar allí y de repente distraerse y no estar vigilando a su amigo que está, en algún momento podría pedir ayuda, ¿no? Entonces, eso también podría generar un acto inseguro, ¿no? Que el amigo que está arriba no lo esté supervisando, no lo esté vigilando, ¿no? También un acto inseguro, ¿no? Entonces, como bien decía Kenneth, ¿no? Las cuerdas que estén en un mal estado generan un acto inseguro, ¿no? O como, por ejemplo, Tamara dice, sin las medidas apropiadas, ¿no? Sin anerse, sin casco, ¿no? Sin atarse bien, ¿no? O Valerie nos dice, ¿no? Trabajo de altura con el arnés muy desgastado también, ¿no? O dice Giancarlo, sin la protección adecuada también, ¿no? Entonces, de repente, no tenemos una línea de vida correcta, como se dice, ¿no? Podría ser, como dice Alexis, ¿no? La inestabilidad de la plataforma por posibles vientos también es una condición insegura, ¿no? Puede estar bien sujeto el compañero de limpieza, pero el viento hace que tenga que se produzca una condición insegura, ¿no? Porque uno de esos vientos fuertes y lo tambalea más fuerte, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra ¿qué evento es el probable que ocurra? Es, por ejemplo, una caída diferente en nivel, bueno, una caída desde el 10º piso, básicamente, ¿no? Eso va a ser nuestro riesgo, ¿no? La probabilidad de que ocurra este evento que va a dañar nuestra salud, ¿no? Entonces, existe una probabilidad de que nos caigamos desde el 10º piso, ¿no? Bueno, o en todo caso de que quedemos atrapados, de que incluso, ¿no? De que quedar ahí suspendidos de repente sin poder subir o bajar, ¿no? Podrían existir diferentes riesgos, ¿no? Pero existe la probabilidad de que ocurra un incidente, por ejemplo, de que nos caigamos del 10º piso o que nos atraquemos con los arneses, ¿no? O la probabilidad de que el arnés se rompa y por lo tanto quedemos colgados de un solo arnés, ¿no? No necesariamente caernos directamente, ¿no? Entonces existe la probabilidad, por ejemplo, dice, Valeria, haber colocado de manera incorrecta el arnés de seguridad, existe esa probabilidad, ¿no? Pues eso podría considerarse de repente el peligro, ¿no? Me lo puse al revés, ya peligro, situación insegura, ¿no? Muy bien, ¿y cuál sería el incidente? Bueno, el incidente es que ¿cuál es el evento que va a dañar nuestra salud o puede dañar, ¿no? Una lesión, fractura, una fatalidad, ¿no? Contusiones, la muerte también, ¿no? Caída desde el piso que se encuentre limpiando, pero ¿qué es lo que va a pasar ahí, ¿no? ¿Qué suceso estaría pasando, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, podría ser, es la probabilidad de que nos caigamos hasta el piso 1 y lo estamos limpiando, ¿no? Puede producir muertes, fracturas, ¿no? Invalidez también, ¿no? Eh, muy bien, ¿no? Lesiones aquí, ¿no? Un enganche que se me quede enganchada a las cuerdas en las extremidades, ¿no? ¿No se acuerdan? Hay una película de un actor, ¿cómo se llama este actor? Donde es un actor, creo que hizo el compañero del Hombre Araña en las primeras películas, cuando estaba el Tobey Maguire, creo que se llama. Este actor que hizo ¿Del duende? del Duende, claro, hizo una película sobre que era un alpinista y bueno, en una de sus aventuras se quedó atracado en unas rocas, ¿no? Y su brazo se quedó atrapado y no podía salir, ¿no? Y tuvo que hacer un acto muy difícil para cualquier persona que no les voy a contar, porque si no sería spoilearles de repente por lo que no lo han visto, ¿no? Este trailer nomás lo que les cuento, ¿no? Entonces, que tuvo que hacer un acto que muchas personas dudarían en hacer. 127 horas, profe. Sí, algo así se llama, ¿no? Correcto, sí. Ujú. Tuvo que hacer algo para salir con vida, ¿no? Entonces, de igual forma, un peligro, un riesgo y un incidente, ¿no? Bueno, en algunos casos, por ejemplo, acá la frecuencia en que existe este peligro, bueno, o que ocurre este incidente, por ejemplo, puede ser la caída puede ser algo con una frecuencia regular de repente, ¿no? O de repente puede ser esto ya va a depender de realmente cómo estemos valorando este riesgo, ¿no? De qué tan posible sea que suceda, ¿no? Si se ha dado pocas veces o casi nunca,
¿no? Podría darse, ¿no? No es que estemos escuchando que las personas se caen a cada rato de la limpieza de las ventanas, ¿no? Entonces, podríamos decir que es algo poco común o raro que suceda, ¿no? Pero cuando sucede, ahí es bravo, ¿no? Si queda un tiempo. Les voy a mostrar, si nos queda un poquito de tiempo, si no, a la siguiente clase, una imagen que va a graficar muy bien el riesgo y la probabilidad, ¿no? Muy bien, entonces, dependiendo de que si es la frecuencia de la gravedad, creo que según nuestra tablita va a coincidir que es algo alto, ¿no? O sea, es un riesgo alto. Entonces, por más que de repente casi nunca ocurra, pero el efecto que va a hacer es muy grave, debemos tener cuidado. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Una línea de vida, el uso correcto de EPP, capacitar a las personas que están implicadas, ¿no? Un arnés, un casco también, ¿no? Un buen casco, ¿no? También para proteger la cabeza, ¿no? Uso de equipo de seguridad adecuado. Verificar que el equipo de seguridad se encuentre en buen estado, ¿no? Esa es una buena medida, ¿no? Las condiciones apropiadas, ¿no? También que no haya viento. ¿Cómo vas a bajar si está corriendo viento fuerte, ¿no? Mejor esperemos a que baje el viento u otro día regresamos a limpiar, ¿no? Mantenimiento de los equipos, ¿no? Arnés de seguridad, capacitación, ¿no? Barreras, líneas de seguridad, ¿no? Implementar un checklist para verificar el equipo que se está usando, está en buen estado, correcto, ¿no? Renovarlos continuamente. Sistemas de elevación adecuados, ¿no? De repente una línea secundaria de vida, qué sé yo, ¿no? Capacitaciones adecuadas, ¿no? Cambios del equipo, control e implemento de seguridad, ¿no? Entonces, muy bien, creo que este ejemplo nos enseña cómo identificar un peligro, riesgo o incidente, ¿no? Y cómo podemos controlarlo, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se puede controlar estos riesgos, también esta norma nos indica cómo. A ver, vamos a pasar entonces, a continuar. 127 horas, correcto, Kenia, muchas gracias. Sí, bueno. Yo solo he visto el tráiler, pero bueno, también me han contado un poquito, por eso les comento, pero los que la han visto seguramente van a decirme que es una buena película, ¿no? A ver, sigamos. Ya. Bueno, en el aspecto de, por ejemplo, acá estamos, allá, sobre la determinación de los requisitos también, ¿no? Entonces, aquí lo que debemos hacer, por ejemplo, es estar atento a los cambios o nuevos requisitos legales. ¿Y cómo podemos estar atento a estos cambios o requisitos legales que siempre están apareciendo, siempre se van actualizando? Bueno, podemos suscribirnos a boletines especializados, ¿no? De repente al boletín del Colegio de Ingenieros, ¿no? O al boletín de la Sociedad Nacional de Industrias. Entonces, ahí siempre se transmiten mensajes sobre nuevos requisitos laborales, ¿no? Cualquiera que sea, y por ahí aparece uno sobre seguridad laboral, ¿no? Investigaciones a través de sitios web del gobierno, nos vamos al Ministerio del Trabajo, a la página web, podemos revisar periódicamente, no necesariamente todos los días, periódicamente, cada mes, qué nuevas noticias han aparecido respecto a seguridad, ¿no? La página web del gobierno es muy interactiva, te permite ver las noticias, ¿no? Que han salido, y ahí tú puedes ver las últimas normas legales, o a través de la página del Congreso también, ¿no? Y tú puedes ver cuáles son las normas legales, filtras para saber en temas de seguridad, ¿no? O incluso también asistencia a cursos de capacitación, ¿no? Donde siempre, continuamente te dicen, oye, las nuevas normas respecto a determinado trabajo son estas, ¿no? Especialmente estos cursos creo que se dan en el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, ¿no? Se dan cursos más especializados, actualizados sobre diferentes temas, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es una matriz que podríamos utilizar, ¿no? Sobre todas las normas legales. Por ejemplo, ponemos acá la ley 29783 sobre seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Cuál ha sido la última fecha de revisión anual, no? De repente en abril la revisamos, ¿no? Y hicimos una actualización. La fecha de registro en la que nosotros lo estamos revisando, ¿no? Los años sin revisar, de repente fue hace un año que la estamos volviendo a revisar. ¿Quién es el encargado de revisar esta norma? ¿No? ¿Dónde la encontramos o qué tipo de archivo es? De repente es físico o es un digital. ¿Y dónde la podemos ubicar esta norma, no? De repente si es digital está en la carpeta, una carpeta en común, ¿no? O identificar si es una norma legal, un decreto supremo o de una dirección regional, ¿no? Que para saber la jerarquía de esta norma y quién la está, quién la supervisa, quién la fiscaliza, ¿no? Bueno, y básicamente un resumen del contenido también podría ser, ¿no? Entonces, esta es una forma para poder mantenerse actualizado de estos requisitos legales que en temas laborales, en el cual se incluye el tema de seguridad, es importante mantenerse al día.
¿de acuerdo? Porque al final viene una fiscalización de parte de la SUNAFIL o de otra entidad relacionada, y bueno, va a supervisar que se estén cumpliendo las normas que se están pidiendo, ¿no? Es importante mantener este registro. Y en el tema de objetivos de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, un objetivo en este aspecto es un objetivo para lograr resultados coherentes con la política, no es alto, sino con la política, ¿no? Por ejemplo, un objetivo de seguridad y salud en el trabajo es reducir al 5% el número de incidentes en la empresa, ¿no? Suponiendo que de repente este número de este porcentaje, o el 5%, bueno, está mal redactado, ¿no? Es al 5% el porcentaje de incidentes, ¿no? En todo caso, podríamos pensar de repente que el porcentaje actual es 10 o 15%, ¿no? Entonces, algo razonable podría ser reducir al 5% este ratio de incidentes en la empresa, ¿no? Y acuérdense siempre que tenemos que poner en un plazo determinado, en este caso puede ser un plazo de 6 meses, ¿no? Entonces, siempre tenemos que poner un plazo y siempre tenemos que cuantificarlo, ¿no? Es decir, cuánto queremos lograr en cuánto tiempo, ¿no? Y también por cada objetivo necesitamos plantear acciones para realizar. O sea, ¿cómo vamos a lograr este objetivo, no? A través de una capacitación al personal, a través de una renovación de equipo de protección personal, a través de un cambio en las tecnologías. Entonces, hay varias formas en que podemos lograr un objetivo, ¿no? Entonces, acuérdense siempre los objetivos de seguridad están relacionados a lograr resultados coherentes con la política, ¿no? La política habíamos visto que es el compromiso de la empresa. Entonces, si la empresa se compromete a reducir o a prevenir accidentes o a prevenir incidentes, ¿no? A mejorar el ambiente de trabajo, entonces los objetivos tienen que tener relación con esta política de seguridad, ¿no? Tienen que ser cuantitativos y tienen que tener un plazo de tiempo, ¿no? El capítulo 7, como ustedes saben, trata sobre el soporte que se le debe dar a la empresa, o que la empresa debe dar al sistema de gestión. Entonces, de igual forma, ¿no? Tenemos el ambiente de los recursos, ¿no? Entonces, como les había dicho, el 7.1 de los recursos está relacionado también con el compromiso de la gerencia, del capítulo 5, ¿no? Porque al final, la gerencia son los que disponen de los recursos, es decir, del presupuesto para que se puedan comprar más CPP, para que se pueda cambiar tecnología, para que se pueda dar mayor capacitación, ¿no? Para que se pueda traer personal especializado que nos enseñe a cómo realizar, a cómo trabajar. Entonces depende bastante de ello, ¿no? Tener a las personas correctas en el lugar de trabajo impactante. Sepan, conozcan y tengan la experiencia en el trabajo adecuada para que podamos tener una mejor gestión en seguridad y salud, ¿no? La toma de conciencia, ya habíamos hablado que es realmente saber que lo que estamos haciendo nos va a proveer un lugar de trabajo seguro y saludable, ¿no? La comunicación también es otro aspecto importante que debemos considerar en el tema del soporte, ¿no? Cómo comunicar los mensajes, a quién comunicarlos, cuándo comunicarlos, ¿no? De qué forma hacerlos llegar. Y finalmente, la información documentada. Y aquí sí volver a resaltar que en temas de información significa cualquier registro que se pueda tener, ¿no? Sea un documento, sea una PPT, sea un audio, sea un video, todo ello forma parte de la base de datos de la empresa, el cual se debe documentar, es decir, se debe controlar, ¿no? Se debe identificar, registrar para que pueda ser utilizada cuantas veces sea necesario, ¿no? Es por eso que se dice que la información tiene que ser documentada, ¿no? Para poder tener también evidencia de que estamos trabajando en ello, ¿no? Entonces, muchas veces la evidencia es lo que piden los auditores para saber que se está trabajando en este sistema de gestión. En el tema de operación, capítulo 8 ya es cuando estamos actuando, nos dice que debemos tener una planificación de nuestras operaciones, ¿no? Eliminar peligros y riesgos. Lo que les decía acá, ¿no? La contratación externa, ¿no? También debemos preocuparnos sobre los proveedores que vienen a trabajar a nuestra empresa. Si nosotros estamos en un sistema de gestión, de seguridad, muy bien, nosotros somos responsables de nuestros trabajadores, pero también hay otras personas que están viniendo a trabajar, ¿no? Por ejemplo, bastante personal de limpieza es tercerizado, ¿no? O sea, las personas que limpian las empresas no necesariamente pertenecen a la misma empresa, sino pertenecen a un tercero. Pero estas personas también tenemos que controlar lo que están haciendo, ¿no? O, por ejemplo, el caso del servicio del comedor, ¿no? Que es un servicio tercerizado, ¿no? Porque ellos van a afectar
a los trabajadores. Imagínate un servicio de limpieza que no tiene mucho cuidado y empieza a refregar el piso de las oficinas, ¿no? Y no seca bien de repente, ¿no? Entonces va a haber muchos peligros o hay un peligro latente, ¿no? De que se puedan resbalar, ¿no? Pero si nosotros los capacitamos, le decimos, ¿sabes qué? Nosotros nos preocupamos por la seguridad, entonces estamos viendo que el piso siempre se queda mojado, hay que secarlo bien. Los hacemos parte del cambio, ¿no? Eso es. O el caso del comedor, ¿no? Supervisamos y vemos que la alimentación no es la más adecuada, entonces ahí tenemos que actualizar los requisitos de este servicio, ¿no? Que siempre o se debe exigir que sea alimentación saludable, pues, ¿no? Muy bien. Y el siguiente punto, la siguiente sección es cómo uno responde ante emergencias, ¿no? Habíamos visto que en la fotito de ese simulacro, ¿no? Los simulacros, por ejemplo, son pruebas periódicas de cómo se está desarrollando o cómo nos estamos desempeñando en este sistema de gestión, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la prestación de los primeros auxilios? Si hay capacitaciones, por ejemplo, una capacitación es una preparación ante emergencias, ¿no? Porque ahí nos dicen cómo debemos actuar. Los simulacros, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho que lo más probable es que este lunes 31 de mayo vaya a haber un simulacro de sismo, ¿no? Entonces, allí nos vamos a preparar y cada vez que hagamos un simulacro tenemos que evaluarnos, ¿no? Evaluar nuestro desempeño, o sea, ¿lo hemos hecho bien o no lo hemos hecho bien? ¿Fuimos a la zona de seguridad? ¿Cuántas personas fueron a la zona de seguridad? ¿No? Salieron ordenadamente también, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que tomar en cuenta, tomar en consideración, ¿no? Cada vez que hacemos un simulacro es para evaluar nuestro desempeño, ¿no? Entonces, estamos evaluando cómo nos hemos preparado. Y también evaluamos cómo estamos respondiendo ante una emergencia real, ¿no? Porque bien podemos hacer simulacros, pero a la hora de la hora, ¿cómo estamos respondiendo ante estas emergencias? Entonces, por ejemplo, para poder eliminar peligros, en este primer punto, tenemos una jerarquía de control, ¿de acuerdo? Y esta jerarquía de control es muy importante, tanto que puede entrar en el examen, ¿no? ¿Y por qué? Porque esta es la forma de poder reducir los peligros. Ustedes en la hoja de cálculo, ustedes habían colocado cómo controlar el peligro, ¿no? O sea, de esta persona que estaba aquí arriba, ¿no? De que estaba colgada, ¿no? Usar el EPP, controlar la línea de vida, ¿no? Capacitar, ¿no? Entonces, hay un orden para poder eliminar los peligros y reducir los riesgos, ¿no? Este es el orden. Primero hay que eliminar la situación insegura, ¿de acuerdo? Eliminar la situación insegura. Por ejemplo, una situación insegura puede ser de que hay demasiado viento para limpiar. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, debo evitar bajar, pues, con esta situación insegura, ¿no? Entonces, eso es una parte de eliminar, ¿no? Si, por ejemplo, hay demasiados vientos, pero tengo que limpiar, bueno, voy a evitar bajar porque el viento me va a generar inestabilidad. Eso significa eliminar la situación o condición insegura, ¿de acuerdo? Primer paso. Más que de repente, oye, hay mucho viento, me voy a poner 4 líneas de vida. O hay mucho viento, me voy a poner 3 guantes. No, no consiste en eso. Si ya existe el peligro, lo primero que se debe hacer es eliminar este peligro. En este caso sería evitar realizar la actividad, ¿no? Podría hacerse en otro momento, no es tan necesario, no es tan importante. Hay una condición de seguridad que es primaria. Si no se puede eliminar, ¿qué se debe hacer? Se debe sustituir el riesgo, o sea, mitigarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, existe el riesgo de que existe una caída desde alto nivel? Bueno, necesito limpiar las ventanas de que están afuera. Bueno, entonces, lo que podría hacer también es limpiar desde adentro, de repente, ¿no? Entonces ya trato, o bueno, o de que, por ejemplo, ¿no? O podría tener de repente un tipo de limpiador más que no exija de repente, ¿no? Que yo tenga, incluso limpio desde adentro, pero con una herramienta que me permita limpiar las ventanas desde afuera, ¿no? Entonces, sustituir ese riesgo, ¿no? De caída de distinto nivel por otro de menor riesgo, ¿no? Entonces, sustituir la actividad que estoy haciendo, ¿no? Lo siguiente, bueno, si no puedo sustituir esta actividad, ¿qué tengo que hacer? Un control de ingeniería, ¿no? Aislar al personal del riesgo. Entonces, acá ya podría, por ejemplo, yo colocar ya una línea de vida o de repente otra tecnología, ¿no? De repente no sentadito, sino a veces hay toda una baranda para poder caminar y estar más cómodo en estos ambientes externos donde voy a limpiar ventanas, ¿no?
Bueno, y si no se puede eso, como dices, un control administrativo, cambiar la forma de trabajo, ¿no? De repente ya, de otra forma, de repente con escaleras para poder llegar donde, para evitar ese riesgo, ¿no? Cambiar la forma como yo hago ese trabajo. Finalmente es donde nos concentramos en la misma persona, que es utilizar el equipo de protección personal. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes ven, utilizar equipos es el último lugar en el orden para eliminar peligros y reducir riesgos, porque el principio es que vayamos a la fuente del peligro, ¿no? A lo que está originando este peligro, es allí donde nosotros debemos concentrarnos para que se pueda eliminar, ¿de acuerdo? No dejemos a la última barrera, que es el dar simplemente equipos de protección personal, pero no tenemos cuidado de poder eliminar o sustituir o controlar los peligros de otra forma. ¿De acuerdo? Entonces, pensemos primero siempre en lo que es más efectivo, ¿de acuerdo? Y lo más efectivo siempre es eliminar la situación de peligro, ¿de acuerdo? Eso siempre pensemos, siempre debe estar presente en nuestra cabecita, que lo primero es eliminar el peligro antes de otorgar EPPs adecuados, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, por ejemplo, también, porque esta es una persona que está limpiando, ¿no? Y no necesariamente le decía que el personal de limpieza pertenece a la misma planilla del lugar de trabajo, ¿no? Es tercerizado generalmente, pero sin embargo toma acciones que podrían causar un daño en la salud. Por ejemplo, esta persona está limpiando, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es identificar los peligros y controlar los riesgos que están generando estas personas que no pertenecen a la empresa, ¿no? Y por eso debemos tener una supervisión constante de los servicios externos. Entonces, este punto también es necesario para mantener un lugar de trabajo seguro y saludable. Supervisar a los entes externos que están en la empresa. Y este es el caso, ¿no? De preparación y respuesta ante emergencias, ¿no? Estos son los simulacros que se debían hacer, ¿no? Y seguramente la persona ya sabe quién debía traer el botiquín. Entonces, una preparación y respuesta ante emergencias lo que nos da es una respuesta planificada, es decir, que cada uno ya sepa qué es lo que tiene que hacer, cuál es el rol que debe cumplir para determinados eventos, ¿no? Esto se logra con bastante capacitación, ¿no? Con repetir las acciones, repetir las prácticas hasta que puedan ser aprendidas, ¿no? O sea, siempre practicar nos va a dar una mejor respuesta planificada, ¿no? Debemos de acordarnos de siempre evaluar este desempeño en estos simulacros, ¿no? ¿Qué tal nos fue? ¿Pudimos atender? ¿Cuánto tiempo nos tomó? ¿Los heridos, los supuestos heridos fueron atendidos correctamente? Entonces, todo eso tenemos que evaluar, ¿no? Tenemos que llevar un registro de cada preparación y respuesta ante emergencia. Y esto hay que hacerlo de forma periódica, porque en la práctica es lo que se va a lograr, ¿no? Si solo lo hago una vez al año, entonces cada año tengo que volver a capacitar, tengo que volver a evaluarme, tengo que recordar lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, pero si yo lo hago periódicamente, una vez al mes hago estas pruebas de emergencia, entonces esto se me va a quedar grabado y todas las personas van a tener grabada qué es lo que deben hacer. Importante lo que le decía, que cada uno sepa lo que tiene que hacer, eso refiere a los deberes y responsabilidades que tiene que tomar, ¿verdad? Entonces, y cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer. Bueno, ya el capítulo 9 es un tema de verificar que lo que estamos haciendo se realiza correctamente, ¿no? Entonces, como ustedes saben, tiene 3 apartados: el del seguimiento, medición, análisis y evaluación de desempeño; la auditoría interna, que se refiere a que nosotros mismos vamos a evaluar cómo es el desempeño del sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo. La misma empresa se autoevalúa para saber cómo le está yendo. Si hay un compromiso con la política, si los procesos están identificados que nos van a dar seguridad, si se está controlando al personal externo, la misma empresa tiene que autoevaluar, ¿no? Si se está llevando un registro de los simulacros para saber qué cosas mejorar en los simulacros, también debe revisarse la propia empresa, ¿no? Hacer una autoevaluación. Entonces, auditoría interna es lo mismo que autoevaluación. Y también una revisión por la dirección, o sea, la dirección de la empresa, las gerencias de la empresa deben revisar para saber dónde reorientar sus recursos
si se está cumpliendo con el plan de capacitación, si se está cumpliendo con el sistema de gestión. Entonces todo es a revisar para poner énfasis, ¿no? Poner mayor compromiso, ¿no? Afianzar el compromiso que hay en la empresa. Con respecto al seguimiento, medición y análisis, ¿no? Podemos tener un caso, ¿no? Este es un túnel minero, donde seguramente muchos de ustedes van a llegar a trabajar también, estoy seguro, ¿no? Existe el evento y el sistema. Vamos a revisar el sistema de ventilación local, ¿no? Porque en todas las minerías subterráneas hay sistemas de ventilación. Si no existieran sistemas de ventilación, las personas que están acá se asfixian, se quedan sin... Porque a esta altura, bueno, no se le dice altura, a estas profundidades no hay oxígeno que llegue, ¿no? En este sistema de cavernas, de cuevas o de túneles que fabrican las personas, ¿no? El oxígeno tiene que llevarse, sea de forma natural o de forma con máquinas, ¿no? A través de ventiladores. Entonces, es importante, por ejemplo, en estos túneles mineros que haya un buen sistema de ventilación, porque aparte, si no hay oxígeno, no es que no haya nada, sino, por ejemplo, también existen gases tóxicos, existe metano, existe monóxido de carbono, existe dióxido de carbono. Las máquinas que están acá abajo, las que excavan, ¿no? Las que abren paso, funcionan en base a combustible y entonces lo que expulsan es dióxido de carbono, monóxido de carbono. Entonces, imagínense un motor ahí que a 1000 metros de profundidad que esté botando dióxido de carbono con un conjunto de trabajadores al costado, bueno, van a salir envenenados, incluso con lesiones graves, ¿no? Por eso es que debe haber un buen sistema de ventilación dentro de estos túneles mineros, ¿no? Aparte que, de acuerdo a donde están excavando, también hay ciertos residuos, entonces se generan gases de metano que también contaminan, ¿no? Entonces, en un túnel minero es importante el sistema de ventilación que exista, ¿no? Entonces, como temas de seguimiento, debe haber una persona designada para inspeccionar, dice, semanalmente el sistema de ventilación, ¿no? Entonces, debe estar esta persona semanalmente viendo y controlando. A ver, ¿está funcionando el ventilador? No está funcionando. Debe hacer un seguimiento periódico. Y esto se debe utilizar con una medición, ¿no? Es decir, uso de un medidor calibrado para verificar el flujo de aire. Es decir, qué tan bien está circulando el aire por este ventilador. ¿Es bajo? ¿Es alto? ¿Qué tanto se está dando? ¿No? Entonces, esto lo utilizamos con un medidor. La medición tiene que ir con un aparato, ¿no? Que nos diga certeramente cómo está funcionando, ¿no? Y lo comparamos contra un parámetro, perdón, ¿no? Luego tenemos el tema de análisis, es decir, revisamos los datos, por ejemplo, del flujo de aire contra lo que debería ser, ¿no? Esto vamos a compararlo con los diversos parámetros, ¿no? Para determinar la eficiencia del flujo de aire del sistema, ¿no? Para garantizar la seguridad de los trabajadores, ¿no? Entonces, con un buen flujo de aire, los trabajadores van a estar trabajando, bueno, van a estar laborando tranquilamente, ¿no? Con un flujo de aire deficiente van a estar con problemas de respiración o desmayos, ¿no? O cansancio, ¿no? Entonces, esa es parte de nuestro análisis para finalmente evaluar cómo se está dando este flujo de aire, ¿no? Evaluamos, ¿se está dando bien, se está dando mal, o está empeorando, se está reduciendo poco a poco, semana tras semana, cómo se está presentando, ¿no? Entonces, esto nos puede dar a una acción preventiva o una acción correctiva, ¿no? Por ejemplo, un mantenimiento se puede dar de forma preventiva regularmente, ¿no? Para mantener los buenos estándares, o si está fallando, ya hacerle un mantenimiento correctivo, ¿no? Para poder cambiar las piezas, revisar el motor y que siga circulando. Entonces, esto es parte de una acción de seguimiento, medición, análisis y evaluación de una situación laboral que podría acarrear un peligro, ¿no? Un riesgo y luego un incidente, ¿no? Entonces, el peligro es que estos ventiladores estén funcionando deficientemente, lo cual trae la posibilidad de que los trabajadores se puedan contaminar o asfixiar con el consecuente daño a su salud, que puede ser desmayos, ¿qué más? Contaminación, ¿no? Intoxicación también puede ser, ¿no? Muy bien. Uh-huh. Bueno, y finalmente el capítulo 10, que consiste en la mejora continua, ¿no? Continuando con nuestro ciclo de mejora continua, este es el capítulo 10 de mejora, donde debemos identificar, acá por ejemplo nos está dando una palabrita adicional que es los incidentes, ¿de acuerdo? Entonces, incidente habíamos dicho que era cualquier situación que podría atraer un daño en la seguridad, ¿no? Que ocurre o puede ocurrir, ¿no? Entonces, en esta sección 10.2 debemos
tener conciencia de todos los incidentes que han pasado, ¿de acuerdo? Entonces el sistema de gestión me dice, tienes que registrar todos los incidentes que han pasado para que tú puedas mejorar sobre ellos. O sea, no solamente como un registro de que pasó, no, sino para saber cómo mejorarlo, es decir, qué acciones correctivas voy a tomar. Por ejemplo, una no conformidad, ya es, con esto terminamos, creo que sí, con esto terminamos. Vamos a llamar nosotros, por ejemplo, no conformidad es a un incumplimiento de un requisito del sistema de gestión, ¿de acuerdo? Una no conformidad es el incumplimiento a uno de los requisitos del sistema de gestión. Vamos a ver este caso. Por ejemplo, se da un incendio en una planta de gas. Nosotros podríamos decir que un incidente con daño a personas, que es lo mismo que un accidente, ¿sería una no conformidad de nuestro sistema de gestión? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Un accidente es una no conformidad al sistema de gestión? Profe, al decir no conformidad es que, o sea, no está siendo eh, como que bien impuesto. Una no conformidad, como dice, es que tú no estés cumpliendo con uno de los requisitos del sistema de gestión. Y nosotros ya hemos revisado varios requisitos ahora entre lunes y hoy. Si se diera, por ejemplo, un incendio en una planta de gas, ¿lo podríamos considerar como una no conformidad? Yo creo que sí, pero ¿Y por qué consideras que sí, Alexis? Yo no. Karen también. ¿Por qué perdón, consideraríamos? perdón. No, yo no, digo. Ah, perdón, Karen dice que no. ¿Quién me podría decir Ah, por qué sí o por qué no? yo sí, profe, porque al estar en una planta de gas, debo suponer que deben tener una hiperc que debe estar bien controlada más que por el riesgo que se tiene ahí, ¿no? Entonces, que pase algo ahí es también un descuido, porque que pase un accidente propio del gas es porque, por ejemplo, los insumos han estado en un lugar que no debía, ha habido una mala manipulación o diversas cosas que incumplen esa matriz, ¿no? Entonces, es un descuido propio de los trabajadores, no creo que sea porque pasó algo fortuito, ¿no? Por así decirlo. No, podría pasar por un evento externo incluso, ¿no? Un error de los trabajadores, ¿no? Un error de la manipulación, de la maquinaria, ¿no? Un Hay error muchos de factores. mantenimiento, ¿no? Podrían ser muchos factores, ¿no? Y tú, Karen, piensas, por ejemplo, que no es una no conformidad. ¿Por qué no podría ser una no conformidad? Porque, o sea, bueno, en sí sería también de ambas partes, como dice Alexis, pero, o sea, no solo decir que es del trabajador, sino también de la empresa, porque no todas o como que tienen, ¿no?, una buena gestión de lo que es la seguridad, o todas las señalizaciones debidas, ¿no? O sea, más que todo a veces es donde la empresa tiene que poner como que mano rígida o mano dura, como se sabe, para poder mantener todo en control. Correcto, ¿no? Tienen razón, o sea, los accidentes pueden pasar porque, como ustedes saben, el riesgo nunca se va a eliminar, o sea, siempre existe la probabilidad de que ocurra un incidente, un accidente, siempre va a haber la probabilidad de que ocurra, ¿de acuerdo? Nunca va a ser la probabilidad del 100% de que no ocurra, siempre puede haber la probabilidad de ocurrencia de un evento, accidente o incidente. Pero lo que nos dice el sistema de gestión es que uno debe estar preparado, primero todo el tema de la prevención, ¿no? De la concientización para reducir o eliminar el riesgo a su mínima expresión, ¿no? Eliminar o reducirlo, ¿no? Pero de todas formas podría ocurrir, ¿no? Pero también nos dice que nuestro sistema de gestión nos dice que debemos estar preparados también ante cualquier emergencia, ¿verdad? Entonces, el incumplimiento, por ejemplo, del plan de respuesta ante este incidente, podríamos llamarlo una no conformidad. Porque nosotros, por ejemplo, sabemos que es una planta de gas, sabemos que existe el riesgo de que ocurra un accidente.
Y para ello nosotros, al haber hecho nuestra matriz de riesgos, sabemos que puede existir un incendio. Nuestro sistema de gestión nos dice que debemos identificar los peligros y los riesgos. Si lo hemos identificado, que existe un peligro de incendio, estamos cumpliendo con el requisito porque lo hemos identificado. Ahora, ¿qué nos dice el sistema de gestión? Que ante los riesgos que existan, nosotros debemos estar preparados para responder ante una emergencia. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos un procedimiento de respuesta ante emergencias, también estamos cumpliendo con un requisito del sistema de gestión. Pero, si por ejemplo, a la hora de la hora ocurrió el evento y no seguimos lo que ha pasado con el paso a paso que deberíamos hacer, entonces esto ya implica una no conformidad, ¿no? Por eso dice, el incumplimiento del plan de respuesta es una no conformidad, porque no estamos cumpliendo con el requisito de cómo estar preparados ante una emergencia. Si hemos identificado, si hemos evaluado el riesgo, si tenemos un procedimiento escrito también, ¿de acuerdo? Hasta ahí hemos cumplido con los requisitos, pero si, por ejemplo, nosotros no cumpliéramos lo que estamos haciendo en la realidad, eso ya implicaría una no conformidad. Pero el caso contrario, si hemos identificado el riesgo, si lo hemos evaluado, hemos identificado el peligro, hemos evaluado el riesgo, tenemos un procedimiento de cómo actuar y a la hora de la hora hemos actuado de acuerdo a ese procedimiento descrito, entonces tampoco implicaría un incumplimiento de un requisito, porque la norma nos dice, tienes que identificar, tienes que evaluar el riesgo, tienes que tener un procedimiento ante emergencias y también tienes que prepararte y responder correctamente. Y si has respondido según lo que tú dices, está perfecto, ¿no? O sea, has cumplido, ¿no? Se ha dado el accidente, se ha dado el incidente, existe la probabilidad de que se dé, pero tu sistema de gestión te ha permitido reaccionar adecuadamente según lo que tú estás planteando, ¿de acuerdo? Entonces, de por sí, la ocurrencia del incidente no va a representar una no conformidad, porque siempre existe la probabilidad de que se dé el evento, ¿no? Pero la forma como tú respondas o tú te prepares, eso sí puede implicar una no conformidad o que estés cumpliendo o que no estés cumpliendo con uno de los requisitos, ¿de acuerdo? Entonces, esto con respecto al sistema de gestión, ¿no? Nosotros vamos a evaluar el sistema de gestión si cumple o no cumple, ¿de acuerdo? Más allá de que pueda existir este evento, ¿no? Bueno, y acá acabamos entonces la clase. Entonces, muchas gracias, chicos, por participar, por sus comentarios. Noten bastante. Bueno, me pasé solo un minuto, esta vez no fueron 6, entonces hasta aquí vamos a dejar la clase, chicos. A ver, detener la grabación, detener.